Amén. Esta mañana queremos continuar hablando del libro de Efesios. Nuestro pastor comenzó la serie el domingo pasado, en el capítulo 1, haciendo un recorrido histórico de esa carta de Pablo a la iglesia de Efesios. Y hoy queremos continuar con específicamente en el capítulo 2. Pero antes de iniciar, cuando hablamos de necesitamos fundamentarnos en Jesucristo, hablamos de una base, hablamos de un cimiento, hablamos de una fundación. Y curiosamente, lo que está pasando a nuestro alrededor con todos estos desastres naturales, este terremoto, por ejemplo, en México, que fue una magnitud de 8.1, similar a lo que había ocurrido en el año 85. Pero a diferencia del año 85, donde hubo víctimas por alrededor de 10.000, 20.000 personas y daños materiales cuantiosos, esta vez, a pesar de que hubo víctimas y nos condolemos con eso, van hablando de unas 63, 64 víctimas hasta ayer. Los daños fueron menores. ¿Y eso qué conlleva? Conlleva de que hubo una preparación. Conlleva de que ahora esas construcciones llevan una mejor base, llevan una fundación antisísmica, ¿verdad? Que permita que ante el estremecimiento, ¿verdad? Gracias a Dios que nosotros no conocemos ni queremos conocer de este tipo de eventos, de terremotos. A veces la gente está diciendo que Dios es panameño. No, Dios es el Dios de todos. Hubo una fundación, una base. También hay muchas lluvias, hay gente que se está inundando, hay gente que pierde sus hogares porque están en zonas sujetas a este tipo de desastre, construyendo en lugares donde no son recomendables construir, en donde no hay una buena base, en donde las lluvias y los deslizamientos afectan. Pues así también en nuestra vida en Cristo, así también en nuestra vida. ¿Sobre qué base estamos fundamentando nuestra vida? Cuando vengan las pruebas, vienen las enfermedades, ¿sobre qué estamos fundamentados? De eso Dios nos quiere hablar hoy. ¿Qué tal si vamos a Efesios, capítulo 2, versículos del 11 al 22? Amén. En esta versión de Reina Valera 1960, ustedes. Estuve tentado a usar la nueva traducción viviente, pero como dice Pablo, por amor a mis hermanos. Efesios 2, versículos del 11 al 22 dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca,
porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Amén. Así que cuando estamos hablando de fundamento, estamos hablando de una construcción, de una base que sostenga, que soporte, que se mantenga. Y para nosotros no puede ser otra, no es otra que Cristo. Y eso define un antes de Cristo, como lo vimos en esa palabra. Hay un antes. Dice la palabra, como vivíamos sin Cristo, estábamos muertos. Efesios 2:1. Muertos en pecado, dice la palabra. No dice medio muertos, dice muertos. Así es como estamos sin Cristo. Estamos en una condición de pecado. Estamos bajo lo que la corriente del mundo, lo que todo el mundo hace, eso hacemos o hacíamos. Yo le preguntaba a mi esposa, ¿qué hacíamos nosotros los domingos antes de venir al Señor? ¿Usted ha pensado en eso? No me acuerdo. Lo único que recuerdo ahora es que de novios, los domingos, yo agarraba un bus en el mercadito de Caledonia, donde vivía, y me iba a visitarla allá al Caldedías. Ese era mi recorrido en las mañanas. Sí, eso era como ir al interior, hermano. Pero yo lo disfrutaba. Y cuando llegaba, golpe de 11:30, para no ser imprudente, mi esposa estaba durmiendo, que a ella le gusta dormir. Eso era lo que hacíamos. Gloria a Dios que ahora aprovechamos mejor el tiempo. Ahora estamos delante del Señor, buscando su presencia. Antes, y fíjense lo que dice en Efesios 2:3, Pablo dice, todos nosotros, dice, en otro tiempo, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. En otro tiempo. Y eso es lo que mucha gente está viviendo. La gente que no tiene a Cristo en su corazón está viviendo eso. Usted sale a la calle y todo es una ira, una violencia, y a veces caemos en esa. Nos envuelve o nos dejamos envolver a veces por esa, dice la palabra, hijos de ira. Sin Cristo esa es la condición. No hay otra condición. Quizás usted pueda decir, bueno, es que, pero hay gente buena y no conoce de Cristo. Bueno, la palabra dice que no es por obras, para que nadie se gloríe, es por gracia. Así que si no están en Cristo, están en la misma condición. Pero me encanta la palabra porque dice en otro tiempo. Si usted está en Cristo, si usted tomó esa decisión, eso significa un ayer.
significa el pasado. Significa que hoy no debe ser así. Hoy no es así, ya el Señor lo está diciendo, lo ha declarado. Estábamos alejados, Efesios 2:12. Dice, estaban alejados, no estábamos cerca, alejados del Señor, alejados de Dios. Dice, sin Dios, haciendo lo que nos daba la regalada gana. Así diríamos. Para muchos, eso es sinónimo de libertad. Hacer lo que le da la gana es sinónimo de libertad. Bueno, en Cristo eso no es libertad, eso es esclavitud al pecado. La verdadera libertad la da nuestro Señor cuando fue a la cruz del Calvario por usted y por mí, y con su sangre preciosa nos redimió. Esa es la libertad que nos da Dios. Esa es la libertad. Ya no hacemos lo que nos da la gana. Por lo menos no debemos hacerlo. Porque el Señor está diciendo en otro tiempo. El Señor ya lo está diciendo. Él lo está diciendo a algunos. Está diciendo en otro tiempo. Todo el que cree, el que ha abrazado la verdad, la base, el fundamento. ¿Y cómo estaban? Ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios. No teníamos acceso a ninguna de las promesas del Señor. No teníamos acceso a eso. Ninguna de sus promesas aplican para quien no está en Cristo. ¿Lo dice la palabra? Por eso que tenemos una misión de ir y compartir, así como hicieron con nosotros. Y dice Efesios 19, éramos extranjeros, advenedizos. Usted sabe que un extranjero en un país que no es el suyo no tiene los mismos derechos. No tiene los mismos derechos. Y así es la condición sin Cristo. Somos extranjeros, éramos extranjeros. Pero también hay un después. Gloria a Dios por eso. Hay un antes y un después. Hay un en otro tiempo y hay un ahora. Un hoy que dice, ahora nos dio vida juntamente con Cristo. Efesios 2:5. Ese sacrificio que hizo nuestro Señor en la cruz por usted y por mí, llevando nuestros pecados, nos está dando vida, nos dio vida y vida en abundancia. De la muerte nos llevó a vida, de las tinieblas a su luz. Dice, por gracia somos salvos por medio de la fe. Porque creemos en Jesús, creemos lo que hizo por nosotros. Por eso que no es por obra. No es porque estoy haciendo, me estoy portando bien en mi voluntad, no. Es por gracia. Por gracia son salvos. Por pura gracia. Ninguno de nosotros merecimos. Pero el Señor no merecía tanta misericordia y tanta gracia. Ninguno de nosotros. Pablo dice, todos nosotros vivíamos en otro tiempo. Esa era nuestra condición. Al no tener ese fundamento que es Jesucristo. Cercanos por la sangre. Sangre que derramó. Sangre que nos da redención. Sangre que nos lavó. Nos lavó. Un solo sacrificio, una sola vez. No necesitamos otro. Ya ese sacrificio fue una sola vez. Y Él dice, son salvos. A partir del momento que creemos y abrazamos esa verdad.
Y dice, es nuestra paz. Efesios 2:14. Él es nuestra paz. ¿Usted está inquieto esta mañana? Queremos decirle que Jesús es nuestra paz. ¿Usted tiene alguna situación que está atravesando? Bueno, Dios la conoce. Dios dice, Él es nuestra paz. Ese es el acceso que tenemos al Padre. Y me llama la atención cuando vemos en ese pasaje que leímos en Efesios capítulo 2, dice que Jesucristo derribó la pared, el muro que dividía a los gentiles de los judíos. Recuerden que el pueblo de Dios era el pueblo de Israel. Las promesas eran para ellos, pero con Jesucristo hay un nuevo pacto. Y se derribó ese muro que dividía y los hizo uno, un solo pueblo. Ahora somos el pueblo de Dios. Usted y yo ya no somos extranjeros. Ahora estamos cercanos. Dice, fuimos adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo. Y dice que somos miembros de su familia. Después, antes no. A veces uno sale a la calle y todo el mundo dice, todo el mundo cree en Dios. Uno pregunta y la gente dice que cree en Dios. Pero no es suficiente creer. Hay que abrazar, hay que vivir, hay que decidir. Como usted, como yo. Quiero declarar eso esta mañana. Decidimos por Cristo. Y no es un camino fácil. Porque también estamos en una sociedad que todo lo quiere fácil. Todo lo quiere de una vez. Ya. En trabajo, tengo que trabajar con diversas generaciones de personas y estamos viendo los jóvenes que están llegando, ¿verdad? Muy brillantes, con habilidades tecnológicas tremendas, muchos mayores comparadas a otras generaciones. Y son jóvenes que quieren comerse al mundo, y eso está bien, pero en un año y medio quieren escalar, y si no escalan, ya hay un problema. No quieren esperar. Lo que en otro momento a otras generaciones nos tomó 2, 3 años, esta generación lo quiere en un año, año y medio. Y se mueven y rotan. Y hay una alta rotación en los empleos, producto de esa dinámica. No está mal querer superar. Lo que está mal es que esa sea toda mi motivación. Y alcanzar lo que quiero, no importa qué. Ese es el antes. Después empezamos a entender y a conocer que debemos esperar en el Señor, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Yo pasé por ese proceso. Quizás no sea millennial, pero también quería todas las cosas rápidas. Y más de una vez, hermanos, me dieron palabras de consejería y momentos de, sí, esta situación de trabajo, no era la situación de trabajo, era yo. Fundamento, la base. ¿Cuál es? ¿Cuál es tu base? ¿En qué fundamenta su vida? Si su fundamento no es Cristo, pues usted está pensando en sí mismo, buscando su propia conveniencia, ajeno a lo que pasa a su alrededor, ensimismado. Ahora mismo está pasando un desastre cerca de nosotros
Pues, bueno, no es aquí en Panamá, estamos bien, Dios es panameño. No, hay una sensibilidad, hay una carga por orar por estos hermanos y agradecimiento al Señor, porque no pasó aquí, pero eso no nos hace insensibles a lo que pasa a nuestro alrededor. Ahora la gente pasa algo, un accidente o gente peleando y lo graban en las redes y esa es la gran cosa por ver. En vez de pararse y hacer algo, ser agentes de cambio. Ayer veía un video de dos damas peleando y la gente se oía en el coro, dale, 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 dale. Señor, ¿qué es eso? La vez pasada una persona se iba a tirar de un puente y la gente filmando. ¿Dónde está la sensibilidad? No hay sensibilidad. Pienso en mí. Pero eso era antes, en otro tiempo. Ahora pienso en los demás. Porque tengo un fundamento, tengo una base que se llama Jesucristo. Reconozco que lo que tengo es por su gracia, porque Él me ha colocado donde quiere, con propósito. Dice desde la fundación del mundo, en Efesios capítulo 1, desde la fundación del mundo ya tenía un propósito para usted y para mí. Ya Él sabía, abuelo Calame va a ser un maestro, va a influir, lo voy a usar de esta manera. Ya lo sabía. Y con cada uno de nosotros, desde antes. Pero para que eso se cumpla, hay una decisión. Para que eso se cumpla en mi vida, hay una decisión. Debo decidir no vivir en el otro tiempo. Debo decidir no vivir en el ayer y en el antes, sino en el hoy. Lo que Dios me ofrece hoy. Y quizás usted está pensando porque yo lo pensé. Pero si yo soy salvo, yo abracé la verdad de Cristo. Pero a veces hago cosas como si estuviera viviendo en el ayer. Lo que hacía antes, lo sigo haciendo. El Señor habló y dijo que en otro tiempo ya Él declaró que usted y yo vivimos no en el ayer y en el antes, sino que vivimos en el ahora, en el hoy de su promesa, en el hoy de su gracia, en el hoy de su salvación. Porque entonces a veces todavía queremos vivir en el ayer. Si Él dice en su palabra, en otro tiempo, eso es pasado. Entonces significa que debemos revisar nuestros fundamentos. Ese fundamento que se debe trabajar en base a una relación, en base de ir a la palabra, a la oración, tener un momento con mi Dios, para que ese fundamento se solidifique. Decía un hermano ayer que yo no permito que mi mente entre otra cosa, yo pongo prédica, yo pongo, bueno, eso le funciona al hermano, para que no haya espacio para más nada. Quizás debemos hacer algo de eso también, llenarnos de Cristo. Pero déjeme decirle que si aún todavía a veces actuamos como si viviéramos en el pasado, haciendo las cosas que no debemos, todavía Dios tiene misericordia para que cada día vayamos delante de Él, nos arrodillemos, pidamos perdón, sigamos adelante. Sigamos adelante.
Dios por ahí. Sigamos adelante. El Señor nos habla, nos da promesa y a veces no la creemos. El Señor ha dicho que en otro tiempo, que ya no vivimos así. Él dice que ya no vivimos así, Él lo declara. Y nosotros debemos de abrazar esa verdad y vivirla. El Señor dijo que ya yo no vivo así. Si yo era un mentiroso, ya yo no voy a decir mentiras. Si de 10 palabras, 8 eran palabras sucias, ya no voy a decirlas más. El Señor dijo que ya yo no vivo así. Ya lo dijo. Si tomaba alcohol, ya no tomo más. Compraba lotería, ya no compro lotería. Porque mi esperanza, mi base, mi fundamento es Cristo. Entiendo que Él es el que me sostiene, me provee, me sana, me guarda, me cuida. Y sus promesas ahora son mías, porque soy miembro de la familia de Dios. Sus promesas son para mí y mi familia, para mis generaciones. Debemos estar atentos a lo que Dios nos habla, a lo que está en su palabra. Como dice allí en Efesios capítulo 1 también, dice Pablo: oro por ustedes para que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de nuestro Dios. Tenemos que descubrir a nuestro Dios día a día, conocerle. Y eso hará que no en ningún momento volvamos atrás. Porque hay momentos que pensamos volver atrás. Hay veces que usted piensa volver atrás. Hay veces que quiere volver a los otros tiempos. El Señor dice hoy: no, tú no perteneces allá más. Tú ahora, es tu hoy, es tu presente. De hoy, ya, en adelante. Es como el cartelón que pone en las tiendas de nuestros paisanos. Dice: hoy no fío, mañana sí. Y va el otro día: hoy no fío. Bueno, para nosotros es hoy no voy para atrás. Un cartelón permanente: hoy no voy para atrás. Y mañana me propongo: hoy no voy para atrás. No voy a caer en tentación, porque el Señor me ha llamado a santidad. De eso hablamos también ayer. Porque tiene que haber una edificación. Cristo es nuestra roca. Cristo es su roca. Usted no construye sobre la arena, sobre la nada. Usted está construyendo sobre la roca, que es Cristo. En donde vienen las tempestades, huracanes, terremotos, y su casa permanece. Su casa no se cae. Eso significa que vendrán las pruebas, vendrán las enfermedades, vendrán los conflictos, la escasez, pero yo sé que mi Redentor vive y que Él me sostendrá sobre su roca, no me dejará caer, porque Él así lo ha prometido y Él cumple sus promesas. Hasta hoy nos ha sostenido y lo seguirá haciendo. Usted puede recordar en este momento situaciones donde Dios lo ha sostenido. Yo estoy seguro que sí. Yo estoy seguro que en este momento usted está recordando una situación donde Dios lo sostuvo en su infinito amor.
En Mateo 16, 18, el Señor le dice a Pedro: tú eres la roca, ¿verdad? Tú eres la piedra, pero dice: donde la cual fundaré mi iglesia. La base es Jesús. La base de nuestra vida, la base de la iglesia. Por eso es importante el fundamento sobre el cual se levanta la iglesia hoy. El fundamento sobre el cual se levanta la iglesia hoy no es otro, tiene que ser Jesucristo. Su palabra. Él es el arquitecto. Él es el que puso, aquí esta es la base. Sobre esa base vamos a construir. No podemos entonces en las iglesias estar hablando de otra cosa que no sea la base, el fundamento, que es Jesucristo. No puede ser fundamento de hombre. No puede ser idea de hombre. No puede ser doctrina de hombre. Hay mucha por ahí. Por eso hay que ir a la palabra. Ese es el fundamento. ¿Qué es lo que el Señor dice? Y yo doy gracias a Dios por esta iglesia, porque hay una sana doctrina. Porque nos cuidamos, nos guardamos, hay temor de Dios en nuestro corazón, de pararnos acá y hablar solo con la verdad de la palabra. No inventarnos algo, lo que yo creo o lo que yo siento que es la palabra del Señor. Es su fundamento. Gracias a Dios por eso. Hay gente que lee la palabra, no la entiende, porque no puede ir a la palabra como si fuera una revista. Por eso dice Pablo: yo oro para que Dios les dé espíritu y sabiduría y de revelación. Debe ser la misma oración que nosotros debemos tener hoy, para que no nos confundan ni nos enreden en mentiras. Gente que está viviendo en el Antiguo Testamento, cristianos, gente que conoce del Señor, no comen esto, no comen lo otro, no por razones de salud, sino porque se quedaron ahí atrás, desconociendo el nuevo pacto de nuestro Señor Jesucristo. No nos dejemos confundir. Ese no es el fundamento que Dios nos habla, el fundamento de Jesús. Si nos dejamos confundir, y el Señor habla de eso, nos da comezón, queremos, y la gente habla, y hay filosofía, y hay a veces hasta iglesias Por eso que el Señor habla de unidad. A veces me pregunto, ¿qué Biblia estamos leyendo? El Señor dice: Él derribó el muro que dividía a los gentiles de los judíos, y nosotros levantamos muros, levantamos paredes, y tenemos como 50 denominaciones, no sé cuántas. El fundamento debe ser el mismo, Jesucristo. Si entendemos eso, entendemos que no debe haber división, sino unidad. Y en todos los niveles, y en todos los círculos, en nuestra familia, en la iglesia, en nuestro trabajo, con nuestra gente. Familias divididas. Eso no lo está llamando el Señor. Nuestro Dios es un Dios de unidad. Nos llama unidad. El fundamento, la esencia. La presencia del Espíritu Santo en nosotros y en su iglesia. La presencia en nosotros y en su iglesia tiene que ser evidente. Y ahí en 1 Corintios 3, del 10 al 17, ilustra y habla de construcción, y hay una responsabilidad
de los ministros, de quienes llevan la palabra, es fundamentarlo en Jesucristo. Y dice que quien así construye, aquí quien así edifique, será como construir sobre perlas, joyas preciosas. Y dice que al final recibirán su recompensa, pero también hace un llamado, una advertencia de quien edifica sobre hoja, papel, cosas no perecederas, lo que quiere decir cosas que no se fundamenten en Jesucristo. Eso, cuidado, eso no es prevalecer, eso no prevalece. Que Dios nos guarde de edificar de esa manera. Señor, ayúdanos a edificar esta iglesia sobre Jesús y ahí seguir construyendo, porque entonces será una dinámica de crecimiento, no de crecimiento de que hay 50, 100 personas más, de crecimiento espiritual. La gente que está escuchando la palabra del Señor no puede hacer otra cosa que crecer, porque es una sana doctrina, está fundamentada en Jesucristo. Es un crecimiento sobre una base sólida. La base aguanta. Nos toca edificar, construir, subir hacia arriba. Que la iglesia crezca espiritualmente y nosotros con ella también. Por eso no podemos volver atrás y vivir como nos da la gana, porque hay una responsabilidad delante del Señor. Fundamento. ¿Usted ha construido alguna vez? ¿Ha echado mezcla? Los varones principalmente. Pero yo tiré un par de mezclas una vez y entendí que no era para mí. Después de 2 vueltas de mezcla, quería soltar la pala y salir huyendo. Le di gracias, Señor, mis manos son pequeñas, no soy para eso. Gloria a Dios por los hermanos que sí, fuertes y pueden tirar mezcla todo el día. Y a usted no se le ocurra darle un emparedadito, usted tiene que darle un cerro de arroz porque da hambre. Fundamento. Para hacer una buena base requiere esfuerzo y trabajo. Pero déjeme decirle algo esta mañana. Ese fundamento, esa base que es Jesús, ya Él hizo el trabajo por usted y por mí, cuando fue a la cruz del Calvario, cuando derramó su sangre por usted y por mí, hizo el trabajo, tiró la mezcla, hizo la base por la cual usted y yo estamos aquí hoy, y nos toca solamente edificar hacia arriba y crecer. Si no estamos creciendo, entonces debemos preguntar, ¿cuál es nuestra base? ¿Cuál es nuestro fundamento? El Señor ya dijo que Él es nuestro fundamento. Entonces abracemos esa verdad y caminemos en pos de ella. No, pero es que ayer, solo ayer, hice tal cosa. Entonces, hermano, sacúdase. Enfóquese, arrepiéntase, arrodíllese, levántese y siga adelante, porque el Señor ya dijo que usted no vive en el ayer y en el otro tiempo. Él dijo que vive en el ahora, en donde somos sus hijos.
Bendito sea el Señor. Terminando, como dice el pastor, aterrizando este avión. Mateo 7, 24 al 27. Vamos a ir un momentito. Es importante que vayamos a esa palabra. Es importante afirmar algunos principios que el Señor nos está enfatizando esta mañana a usted y a mí. Mateo 7, 24 al 27, la parábola de los constructores, dice: el constructor prudente y el constructor insensato. Dice el versículo 24: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Fue grande su ruina. Eso es lo que pasa cuando la base, el fundamento, no es Cristo. Eso es lo que pasa con nuestras vidas. Caos, desastre. Por eso Pablo le escribía a la iglesia de Efesios, animándoles y recordándoles: en otro tiempo estaban así. En otro tiempo usted y yo estábamos así. En otro tiempo. Hoy estamos sobre la roca que es Cristo. Y viene el viento, y viene la lluvia, viene la necesidad, viene la enfermedad, viene. Pero no nos caemos. Nos estremecemos un poco, pero no nos caemos. Nos mantenemos, porque nuestra fuerza, nuestra roca que nos sostiene es Jesús. Amén. Es Jesús. Y lo hizo por amor a usted y a mí. Por puro amor. Por pura misericordia. Por pura gracia. No lo merecíamos. No lo merecíamos. Y tenemos que empezar a creer el llamado que Dios nos está haciendo. Todos tenemos un llamado. El llamado no es solo para quien está aquí adelante compartiendo la palabra. El llamado es para todos. Somos un cuerpo. Todos tenemos algo que hacer. Todos podemos servir. No porque no tengo trabajo, no. Pero tiene tiempo. No se trata de plata nada más. Todos tenemos algo que dar de lo que ya hemos recibido. Todos tenemos algo que dar. Todos tenemos un llamado que se dio desde el principio. Dice la palabra, desde el principio, el Señor ya había establecido algo para usted y para mí. Y se va a cumplir. Amén. Se va a cumplir. Yo digo que se va a cumplir. Yo declaro que se va a cumplir en mí, en mi familia, en mis generaciones, en mi iglesia, en mi país, en el mundo, donde sea, se va a cumplir, porque Dios
Esa es su voluntad, ese es su amor, esa es su intención. Y por eso usted está aquí hoy. Ya nuestros domingos no son iguales. Ya nuestro domingo no es pararnos y poner la música de ayer y cantar. Y después poner el macarrón con gallina en salsa que hacía mi abuela. Todavía eso lo puede hacer. Ahora es diferente. Ahora hay una perspectiva diferente. Ahora hay un fundamento diferente. Antes el fundamento, no había fundamento. Ahora sí lo hay. Se llama Jesucristo, mi Salvador y el suyo. Amén. Bendito sea el Señor. Cristo es nuestro fundamento. Cristo es nuestro fundamento. Por pura gracia. Por pura gracia. ¿Qué tal si oramos? Gracias, Dios, porque no te olvidaste a los gentiles del pueblo judío. Y dice tu palabra que nos hiciste un solo pueblo, en paz. Tus promesas se convirtieron en realidad para nosotros. Dice que juntamente con Cristo estaremos allá. Otro fundamento que no seas tú. Padre, no queremos ir para atrás. Padre, no queremos vivir como en otros tiempos. Queremos vivir en la amiga que nos visita esta mañana. Desconozco si ya has tomado decisión por Jesús. No hay casualidades para el Señor. Él dice hoy, en otro tiempo, si este es tu sentir, si esa es tu decisión en esta mañana, voy a pedir que hagas esta oración conmigo, sencilla, allí donde estás, en el tono de voz que Dios ponga abajo, como quieras hacerlo. Dios te invita a hacer esa oración. Te invita a ser parte de Él. Si esa es tu decisión, ora conmigo. Padre Santo, en esta mañana reconozco que vivía sin ti, pero hoy decido abrazar tu verdad, abrazar tu perdón. Reconozco mis pecados delante de ti y quiero vivir bajo tu fundamento. En el nombre de Jesús. Todo el mundo todavía en posición de oración. Si esta fue tu oración,